Esta es la condición humana. Realmente creemos que somos libres cuando no lo somos. Casi todas las personas en nuestra civilización occidental creen que son libres y que son libres para hacer lo que quieran. Piensan que son autónomos sin límites. Piensan que solamente hay una forma de ser libres. Por eso este primer punto se llama la complejidad de la libertad, lo complejo de la libertad. Porque la mayoría de las personas piensan que solamente hay una forma de ser libre. Ser autónomo, sin límites. Por lo menos eso es lo que la narrativa cultural de nuestros tiempos propone. Y como ejemplo quiero recordar una canción que hace algunos años todas las niñas estaban cantando. A ver si ustedes saben de qué película es. Voy a probar qué puedo hacer sin limitar ni proceder, ni mal ni bien obedecer jamás. Libre soy, el viento me abrazará. Libre soy. No la canté porque la verdad casi nunca la he oído. Pero sé que millones de personas hablaban de esto, de esta canción, de lo que significaba esta canción. Voy a probar qué puedo hacer sin limitar ni proceder, ni mal ni bien obedecer jamás, ni mal ni bien. No existe el mal ni bien. Sin límites, libre soy. El viento me abrazará. Libre soy. Existe en nuestra cultura una idea de que ser libre significa que no hay límites, que nadie debe imponerte límites y que tú no debes de tener límites si realmente quieres ser feliz, porque la felicidad está en ser libre. Esa es la idea, esa es la narrativa cultural. Nadie lo está enseñando específicamente, pero es la narrativa de nuestra cultura. Pero eso no es posible. Esa libertad de hacer lo que cada quien quiere es una mentira, es una fantasía que la gente quiere creer, pero que en realidad nunca se puede alcanzar. Solamente Elsa de Frozen lo puede alcanzar porque es un dibujo animado, pero nadie de nosotros la puede alcanzar. No existe esa clase de libertad. Lo que vemos es que no hay una sola forma de ser libre, sino que la libertad es más compleja de lo que creemos, porque hay decisiones que tenemos que tomar para seguir siendo libres. Fíjense, la libertad es en realidad poder elegir las restricciones que nos hacen más libres y dejar las libertades que nos hacen menos libres. La libertad es en realidad poder elegir las restricciones que nos hacen más libres y dejar las libertades que nos hacen menos libres. Vamos a la palabra del Señor en esta mañana, mis queridos hermanos. Seguimos en esta reflexión acerca de los temas relevantes de la vida. Esa es la serie que estamos haciendo durante estas semanas, hablando sobre identidad, sobre propósito, sobre cómo encontrar la satisfacción, cómo la fe cristiana tiene respuestas para lo que todos los seres humanos estamos buscando en esta vida. Hoy vamos a hablar acerca de la libertad. ¿Qué es la libertad? El título de esta mañana se llama La búsqueda de la libertad. El título del sermón de esta mañana se llama La búsqueda de la libertad. Y el texto está en Juan capítulo 8, versículos del 31 al 37. Juan capítulo 8, versículos del 31 al 37. Y dice así: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, sin embargo procuran matarme porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Esta es la palabra del Señor en la que vamos a meditar, y hoy vamos a hablar acerca de 3 asuntos que creo que surgen de esta reflexión. Número 1, vamos a hablar sobre lo complejo de la libertad, sobre lo sutil del pecado y sobre el camino a la libertad. Lo complejo de la libertad, lo sutil de la esclavitud y el camino a la libertad.
Así es que vamos al primer punto, que es lo complejo de la libertad. Entonces encontramos a Jesús otra vez en un diálogo con judíos que dice aquí habían creído en él. Dice, pero aunque creyeron en él, todavía no entendían realmente cuál era su objetivo mesiánico. Al igual que las multitudes que habían sido alimentadas, de las que hablamos la semana pasada, que estaban buscándolo otra vez para recibir más pan. Realmente los judíos todavía no comprendían cuál era la misión de ese Mesías. Para ellos, lo principal era que ese Mesías fuera un líder político, que se estableciera como rey y que los liberara de la opresión romana. Realmente estaban muy lejos de entender que Jesús había venido para salvarlos de su pecado. Ese era realmente el principal objetivo del Mesías, entre otros muchos objetivos, pero ese era el principal. Y no podían ni siquiera los judíos que conocían el Antiguo Testamento, ver en el Antiguo Testamento todos los temas, todas las exhortaciones, todas las profecías, todo lo que estaba dicho en el Antiguo Testamento acerca del Mesías y que tenía que ver más que con una liberación política, con una liberación del pecado, con una redención que tenía que ver con el pecado. Si vamos a Isaías, por ejemplo, capítulo 12, versículos 1 y 2 dice: en aquel día tú dirás, Señor, yo te alabaré, aunque te hayas enojado conmigo. Tu ira se ha calmado y me has dado consuelo. ¿Por qué estaba enojado el Señor? Pues porque habían hecho lo malo, ¿no? Entonces, lo importante era recibir el perdón del Señor. Ezequiel 36, del 25 al 26, dice: los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. ¿Cuál era el problema de los judíos? De acuerdo a esta palabra de Ezequiel, era que tenían que ser purificados, tenían que ser limpiados de sus impurezas, de su idolatría, tenían que tener un corazón de carne y dejar de tener un corazón duro, un corazón de piedra. Ese era el principal problema de los israelitas y de los judíos a los que Jesús les está hablando. Daniel 9:24 dice: 70 semanas han sido decretadas para que tu pueblo y tu santa ciudad pongan fin a sus transgresiones y pecados, pidan perdón por su maldad, establezcan para siempre la justicia, sellen la visión y la profecía y consagren el lugar santísimo. ¿Cuál era el problema? ¿A qué los llamaba Dios? Pidan perdón por su maldad. Pidan perdón por su maldad. El problema de los judíos entonces no era que estaban sometidos al poder de los romanos, era su pecado. Sin embargo, el pueblo no entendía su condición, su necesidad, y no podían ver más allá de su deseo de ser liberados simplemente del poder político extranjero. Para seguir explicándoles a sus oyentes cuál era su misión, entonces Cristo, sabiendo el deseo, la obsesión que tenían con ser liberados solamente del poder político, lleva la conversación hacia el tema de la libertad. Y fíjense lo que dice: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Y en el versículo 32 dice: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Estas palabras inmediatamente llamaron la atención de estos judíos que habían creído en él, pero que estaban confundidos acerca de cuál era la misión realmente del Mesías. ¿Qué? Fíjense lo que le respondieron. Nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron inmediatamente. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? La palabra de Jesús los ofendió inmediatamente. ¿Cómo que necesitamos ser liberados? Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿De qué hablas? ¿Cómo es posible que dijeran que nunca habían sido esclavos de nadie? Si ellos mismos, todos sabían que habían sido esclavos en Egipto, que habían sido ya también esclavos en Babilonia, y que a lo mejor de una manera menos humillante, de todas maneras, ahora tenían que pagar altos impuestos a los romanos que los estaban dominando. Tal vez no eran esclavos de una manera, pero eran esclavos de otra manera. El corazón humano es muy propenso a engañarse a sí mismo, y así los judíos no podían aceptar su condición de esclavos, aunque lo hubieran sido en el pasado y aunque lo fueran de una forma menos humillante en el presente.
Esta es la condición humana. Realmente creemos que somos libres cuando no lo somos. Casi todas las personas en nuestra civilización occidental creen que son libres y que son libres para hacer lo que quieran. Piensan que son autónomos sin límites. Piensan que solamente hay una forma de ser libres. Por eso este primer punto se llama la complejidad de la libertad, lo complejo de la libertad. Porque la mayoría de las personas piensan que solamente hay una forma de ser libre. Ser autónomo, sin límites. Por lo menos eso es lo que la narrativa cultural de nuestros tiempos propone. Y como ejemplo quiero recordar una canción que hace algunos años todas las niñas estaban cantando. A ver si ustedes saben de qué película es. Voy a probar qué puedo hacer sin limitar ni proceder, ni mal ni bien obedecer jamás. Libre soy, el viento me abrazará. Libre soy. No la canté porque la verdad casi nunca la he oído. Pero sé que millones de personas hablaban de esto, de esta canción, de lo que significaba esta canción. Voy a probar qué puedo hacer sin limitar ni proceder, ni mal ni bien obedecer jamás, ni mal ni bien. No existe el mal ni bien. Sin límites, libre soy. El viento me abrazará. Libre soy. Existe en nuestra cultura una idea de que ser libre significa que no hay límites, que nadie debe imponerte límites y que tú no debes de tener límites si realmente quieres ser feliz, porque la felicidad está en ser libre. Esa es la idea, esa es la narrativa cultural. Nadie lo está enseñando específicamente, pero es la narrativa de nuestra cultura. Pero eso no es posible. Esa libertad de hacer lo que cada quien quiere es una mentira, es una fantasía que la gente quiere creer, pero que en realidad nunca se puede alcanzar. Solamente Elsa de Frozen lo puede alcanzar porque es un dibujo animado, pero nadie de nosotros la puede alcanzar. No existe esa clase de libertad. Hay un libro que se llama, un libro muy importante que se llama Ser Mortal. Y lo escribió un doctor en medicina hindú que vive en Estados Unidos, se llama Atul Gawande. Muy interesante, lean artículos de Atul Gawande, es muy interesante porque es médico, pero también es un filósofo. Y entonces, hablando sobre la autonomía, sobre el significado de la vida, sobre la libertad, él como médico y como un especialista de la salud piensa mucho en esto. Y entonces en este libro, Ser Mortal, escribe esto y dice: hay diferentes conceptos de autonomía. Uno es la libertad de acción, vivir completamente independiente y libre de coerciones o limitaciones. Esta clase de libertad es un lema de batalla en nuestra sociedad. Dice, es el lema de batalla de nuestra sociedad, es lo que todo el mundo proclama cuando habla de la libertad. Pero en realidad, dice él, y eso que no es cristiano, es una fantasía. Nuestras vidas son intrínsecamente dependientes de otros y están sujetas a fuerzas y circunstancias que salen de nuestro control. Tener más libertad parece mejor que tener menos libertad. Pero ¿cuál es el propósito de tener más libertad? La cantidad de libertad que tengas no hace que nuestras vidas sean más valiosas. ¿Qué está diciendo el doctor Gawande? Está diciendo algo muy profundo. Está diciendo, aunque la gente te diga que ser más libre es lo más importante en la vida, si realmente piensas, si empiezas realmente a usar tu mente, vas a ver que no necesariamente por ser más libre, tu vida vale más. No necesariamente por tener más libertad, tienes una vida mejor, una vida más valiosa. La libertad es algo muy complejo. Es mucho más complejo de lo que la gente quiere creer, de lo que pensamos, porque en realidad hay muchas formas de ser libres. Por ejemplo, podemos pensar en una persona que le gusta comer mucho, pero el doctor le dice, ¿sabe qué? Usted ya tiene que dejar de comer tanta porquería que está comiendo y de tomar todo el azúcar que está tomando. Usted le va a dar un ataque cardíaco o se va a hacer diabético. Está a punto ya de que tenga un problema de salud muy grande. Pero esta persona dice, no, yo quiero ser libre de comer. Libre soy. Voy a abrazar el aire. Libre soy. Ni mal ni bien. Jamás voy a obedecer a quien me diga algo. Entonces esta persona pues tiene la libertad de comer, pero esa libertad de comer, si no tiene restricciones, lo va a llevar ¿a qué?
a perder la libertad de tener la salud que ahora tiene. Entonces puedes ser libre para algo, pero si no tienes restricciones no vas a ser más libre, vas a ser menos libre. Por ejemplo, si una persona quiere tener una carrera profesional exitosa, quiere ser el mejor en su campo, el mejor atleta, el mejor abogado de la ciudad, el mejor inversionista, o ir a la mejor escuela y tener la mejor educación, el mejor doctorado en la mejor universidad. Si quiere ser exitoso una persona en un ámbito de la vida, tiene que ponerse restricciones. Si se quiere ir a parrandear, si quiere ir a tomar con sus amigos el fin de semana, andar de fiesta en fiesta, irse a la playa, si quiere hacer eso todo el tiempo, no lo va a poder hacer. Va a tener que organizar su tiempo y elegir cuándo poder hacer algunas cosas y restringirse de muchas cosas. Un atleta, un profesional, tiene que restringirse de muchas cosas. Porque si no, no va a poder conseguir lo que realmente quiere. Lo que realmente lo va a hacer libre para hacer lo que quiere. Por ejemplo, en una relación de pareja, si alguien decide tener una relación seria de pareja con alguien, ya cuando alguien da ese paso y decide tener una relación con una persona seriamente, entonces está perdiendo la libertad. Va a tener que perder de alguna forma su libertad. Porque si quieres realmente tener ya un prometido, una prometida, si ya se van a casar, si están realmente trabajando en esa relación ya de una forma muy seria, no puedes simplemente llamarle un día a esa persona y decirle, ¿sabes qué, mi amor? Ahorita me hablaron mis amigos, unos cuates, nos vamos a ir a la playa, por favor cancela todo lo que habíamos planeado para este fin de semana, nos vemos el lunes, ¿sale? Bye, chao, te quiero. No. Y si la otra persona dice, oye, ¿qué te pasa? Ya habíamos hecho planes, ya cancelé todo y habíamos hecho planes. Oye, sí, mi cielo, pero yo no me voy a limitar. Libre soy. Que el viento me abrace, que yo me abrace del viento. Libre soy, ni mal ni bien. Jamás obedecer. No me vas a limitar, ¿verdad? Nadie puede hacer eso si quiere tener una relación de verdad, sincera, seria con la otra persona. Por más que proclames que la libertad y que no sé qué, si quieres realmente una relación de amor con alguien, respetuosa, digna con alguien, tienes que limitar tu libertad. Entonces lo que vemos es que no hay una sola forma de ser libre, sino que la libertad es más complejo de lo que creemos, porque hay decisiones que tenemos que tomar para seguir siendo libres. Fíjense, la libertad es en realidad poder elegir las restricciones que nos hacen más libres y dejar las libertades que nos hacen menos libres. La libertad es en realidad poder elegir las restricciones que nos hacen más libres y dejar las libertades que nos hacen menos libres. Por eso tenemos los 10 mandamientos. Son restricciones que nos hacen libres. Son restricciones que realmente nos hacen libres. No son opresivos. Nos hacen más libres si pensamos en los mandamientos que Dios nos da. Los judíos que escucharon a Jesús diciendo, conocerán la verdad y la verdad los libertará, se sintieron ofendidos, y eso que no eran millennials, solo eran humanos. En realidad no podían ver que no eran libres como pensaban, porque la esclavitud de la condición humana es más sutil de lo que pensamos. Es más, ni siquiera la podemos reconocer si Dios no viene a nosotros y nos dice, en realidad tu libertad no es libertad. En realidad tu libertad no es libertad. Eres esclavo del pecado. Necesitamos que Dios venga a decírnoslo, porque la verdad es que no podemos saberlo por nosotros mismos. Entonces hablamos de que el concepto de libertad es algo más complejo de lo que la gente cree en nuestro tiempo. Y vamos a ir al segundo punto, lo sutil de la esclavitud. Fíjense, dice en el versículo 33 que leímos y versículo 34, nosotros somos descendientes de Abraham. Luego le respondieron a Jesús, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Jesús entonces lleva a sus oyentes a plantearse una nueva forma de esclavitud que no reconocían aunque eran judíos. Aunque tenían la ley de Dios, aunque habían leído al salmista y a los profetas hablando del perdón de los pecados y de la redención, no podían ver que su problema principal era el pecado. Estaban ciegos a su propia condición. Para el corazón humano es realmente imposible reconocer el pecado. Es imposible pensar que estamos mal. Simplemente existimos sin cuestionarnos
y nos aferramos de manera insistente a una realidad que creemos que es buena. Pero en realidad solo creemos que es bueno cuando no conocemos a Dios, cuando no entendemos nuestra condición hasta que Dios viene a mostrarnos nuestra condición. Creemos que todo lo bueno es lo que está en consonancia, en congruencia con nuestros pensamientos y con nuestros deseos. Solamente consideramos que es bueno lo que está en consonancia con nuestra forma de pensar y con nuestros deseos. A eso le llamamos bueno. Esa es la verdad. Por eso la creencia de que cada quien debe hacer lo que quiere es tan popular en nuestro tiempo, porque realmente apoya la naturaleza humana pecaminosa que nos lleva a querer hacer nuestra voluntad. En las Confesiones de San Agustín hay un pasaje buenísimo en el que él recuerda cómo cuando era joven se había metido junto con sus amigos a un huerto de peras. Y dice, y nos robamos las peras. Pero después pensé, ¿por qué me robé las peras? Ni siquiera tenía hambre. ¿Por qué me robé las peras? En realidad, solamente me metí a ese huerto porque era algo prohibido. Ni me gustan las peras, ni tengo hambre. Pero nadie me va a decir qué voy a hacer. Eso es lo que dice San Agustín. Hay algo en el corazón humano que nos lleva a odiar que nos digan qué tengo que hacer. Como esposa, como esposo, como hijo, como empleado, como discípulo. Te choca que te digan que tienes que hacer algo. Te fastidia, te enerva, te incendia en cuanto te dicen que tienes que hacer algo. Porque en realidad la naturaleza pecaminosa siempre quiere hacer nuestra voluntad. Y si aún alguien logra hacer su voluntad, en realidad es un esclavo de sus propias pasiones y deseos. Por eso vemos que la gente, por ejemplo, que tiene una vida sexual promiscua, dice, de algo nos tenemos que morir, ¿no? Entonces vamos a seguir. Pero cuando se enferman ya no es muy divertido. Ahí están en la clínica, por ejemplo, del SIDA, en la Condesa, cuando vivíamos por ahí, veíamos a muchísima gente que venía a esa clínica, que estaba ahí. ¿Por qué? Porque son personas que no dijeron, me puedo enfermar de SIDA, puedo tener un problema, voy a restringir mi libertad. No, voy a ser libre. Y ya, aunque de algo me voy a morir, pero cuando los veías ahí, ya no veías sus caras felices haciendo fila para entrar a la clínica para personas con SIDA, ¿no? Y no estoy hablando de los que se contagiaron de SIDA por una transfusión o que nacieron así porque su mamá tenía SIDA. No, estamos hablando de las personas promiscuas sexualmente que se contagiaron por sus actividades sexuales. Ahí estaban en la fila y ya no estaban riéndose y ya no estaban diciendo, de algo nos tenemos que morir. ¿Por qué? La gente quiere hacer lo que quiere, y piensa que eso es muy divertido y piensa que eso es muy interesante, pero en realidad están esclavos de sus pasiones. Eso es lo que dice Jesús. Por ejemplo, Colosenses capítulo 3, versículos del 5 al 8. El apóstol Pablo nos dice cómo es la condición humana. ¿A qué estamos esclavizados? Dice el apóstol Pablo, por tanto hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas, pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Todas estas acciones perversas están presentes en todas las civilizaciones, en todas las culturas. En todas las culturas hay avaricia, hay malos deseos, bajas pasiones, inmoralidad sexual, idolatría en todas sus formas, enojo, ira, malicia, calumnia, lenguaje obsceno. En todas las culturas hay esta manifestación de la rebelión del hombre en contra de Dios, a las cuales las personas están esclavizadas. Porque también la experiencia de los cristianos que se han convertido en todas las civilizaciones, en todas las culturas, es la misma. Siempre cuando alguien se convierte al cristianismo en cualquier cultura, puede identificarse con estas palabras del apóstol Pablo. Los chinos, por ejemplo, tienen su dios del dinero. La avaricia es algo rampante en la cultura china. Por ejemplo, en la víspera de Año Nuevo, ellos dicen Gong Xi Fa Sai, que en mandarín significa que seas más rico este año. Ellos no dicen feliz Año Nuevo, ¿no? Ellos dicen que tengas más dinero este año, que seas más rico este año.
Enriquécete este año, que termines el año siendo más rico. La avaricia. Muchos mexicanos en nuestro país tienen la Santa Muerte, ¿no? Que les da a las personas protección para vender drogas, robar y matar sin que les pase nada a ellos. Tú adora a la huesuda, adora a la flaca, como dice la gente que sigue a la Santa Muerte. Y entonces puedes hacer todas las tonterías que quieras, matar, vender droga, aunque lo niegan, ¿no? Es una religión para criminales, la Santa Muerte. Es una religión para gente que está fuera de la ley, para viciosos. Eso es el culto de la Santa Muerte, ¿no? Algo idolátrico y perverso, oscuro, diabólico. Eso es el culto a la Santa Muerte. Es una de las muchas formas de idolatría que hay en nuestro México. Para que hagas lo que quieras, para que hagas lo que tú quieras. La Santa Muerte es liberadora. Vas a hacer lo que tú quieras y te va a proteger. Terrible. Los Estados Unidos tienen sus graves problemas de racismo, de orgullo racial y de orgullo económico, ¿no? Tengo amigos que han venido a México y dicen, en México hay banquetas, hay coches, la gente duerme en camas. Ah, caray. Se admiran de que tengamos parques o puertas en las casas, ventanas. ¿Por qué? Porque nos han enseñado que ellos son el país más rico del mundo. Son los más avanzados del mundo. Tienen la mejor vida del mundo. No, hay un orgullo racial, un orgullo económico que los ciega, ¿no? Que los hace sentirse superiores. Los alemanes, por ejemplo, que todo el mundo admira la puntualidad alemana, la tecnología alemana, pero son tan perversos que han tenido que legislar sobre el bestialismo y otras formas de sexualidad perversa. El mundo está roto. El mundo está esclavizado al pecado, pero nadie lo reconoce. Los judíos que escucharon a Jesús ese día se respingaron inmediatamente. Se sintieron ofendidos en cuanto les dijo que eran esclavos. Dijeron, nunca hemos sido esclavos. Y les dijo, sí son esclavos. Todo el que hace pecado es esclavo del pecado. Y les dice Cristo a los que lo escuchan, conocerán la verdad y serán libres. Tienen que conocer la verdad para ser libres. Tienen que entender que no son libres, que están en pecado. Tiene que venir Dios a decirnos, tú estás en pecado, eres esclavo del pecado, para que entonces esa verdad te libere. Si no, nunca puedes dejar el pecado. El que peca, es decir, y vamos a ponerlo de otra manera, el que no ama a Dios ni ama a su prójimo, el que peca, el que no cumple con lo que debe hacer, y vamos a reducirlo a eso, el que no ama a Dios sobre todas las cosas, y el que no ama a su prójimo, es decir, el que peca, es esclavo del pecado. Por ejemplo, si una esposa o un esposo, pero en este caso vamos a pensar en una esposa. Si una esposa ama a su marido más que a Dios, idolatra a su marido, admira a su marido, vive para su marido, no tiene una razón en la vida que no sea adorar, cuidar y justificar a su marido sobre todas las cosas, nunca va a poder ser una ayuda idónea. Nunca va a poder realmente ayudarlo porque siempre estará aterrorizada de confrontar a su marido porque no quiere perderlo. Porque no puede soportar que su marido se enoje con ella. No puede soportarlo, es devastador. ¿Por qué? Porque como no ama a Dios más que a su marido, no puede servir a su marido, no puede ayudarlo, no puede confrontarlo, no puede decirle esto está mal en tu vida. Porque si pierde el amor de su marido, si su marido se enoja con ella, entonces es devastador para esa mujer. Es esclava de su marido en realidad, porque lo ama más que a Dios. Lo mismo pasa con los hijos. Si ellos son la razón de la vida, la razón de una persona, son sus hijos, entonces los presionará tanto, los dominará tanto, o los querrá proteger tanto, que acabará echando a perder esa relación con sus hijos, acabará dañándolos. Hay personas que sabemos que nunca le enseñaron a sus hijos a manejar, a ser independientes. Tenían tanto miedo de dejar que sus hijos corrieran riesgos y crecieran. Los quisieron proteger tanto que ahora son unos inútiles, no pueden hacer nada. Esa misma protección que les quisieron dar a esas personas de una manera idolátrica, porque amaban más a sus hijos que a Dios. No podían pensar que un hijo pudiera accidentarse o pudiera pasarle algo. Tenían que cuidarlo, tenían que protegerlo o tenían que forzarlo a hacer algo. Muchas personas han logrado quebrar a sus hijos por querer dominarlos, controlarlos, por amor, y en realidad han echado a perder esas relaciones. Han vivido esclavos de ese pecado
y ahora viven las consecuencias de ser esclavos de ese pecado. Si una persona ama más su libertad sexual, como ya lo dijimos, que a Dios, terminará solo, siendo incapaz de mantener una relación estable y significativa. Finalmente se sentirá atrapado y vacío, siendo esclavo de su lujuria. Recuerdo que en muchas entrevistas María Félix hablaba de todos sus amoríos con toreros, con artistas, con mafiosos, con toda la gente que pudo tener la mujer más hermosa del mundo en un tiempo, así decía la revista Life en los años 50, ¿no? Entonces, feliz su lujuria, su dinero, su fama, su orgullo. Pero ¿cómo terminó la vida? Sin hijos que la cuidaran, que la quisieran, cuidada por sus criados. Ellos eran las personas más cercanas que tenían, ni siquiera su familia, sus hermanos, sobrinos, nada, nada. Yo hice lo que yo quise. En realidad no se daba cuenta que era esclava de su pecado, de su lujuria, de su orgullo. Y así terminó sus días sola, abandonada, teniendo que pagarle a alguien para que la cuidara. David Foster Wallace, un autor increíble, yo no lo conocía, pero vi un artículo de él en un periódico de Estados Unidos, donde hacían referencia a un discurso que dio a unos graduados. Pero David Foster Wallace es el ícono de la literatura posmoderna de los Estados Unidos, y un hombre inteligentísimo, no creyente, pero hablando sobre la esclavitud a las cosas, sobre cómo cuando creemos que no adoramos nada, en realidad estamos adorando algo. Está hablándoles a estos futuros profesionistas en esta graduación, les dice: les voy a decir algo que es cierto. En el día a día de la vida adulta no hay alguien que sea ateo, no hay alguien que no adore. Todos adoramos algo en el día a día de la vida adulta. La única opción que tenemos es elegir qué adoramos. Si decides adorar el dinero y las cosas materiales, si eso llega a ser lo más importante para ti, entonces nunca tendrás lo suficiente. Siempre querrás más, siempre te sentirás insatisfecho. Si adoras tu cuerpo, la belleza y la atracción sexual que tienes hacia otras personas, o que otras personas deberían de tener hacia ti, siempre te sentirás inseguro, feo, inadecuado. Y cuando llegue el tiempo en que envejezcas y te veas al espejo, morirás millones de veces hasta que todo termine. Tremendo. Si adoras el poder, entonces te sentirás aterrorizado y débil, y necesitarás más poder para no sentir miedo o inseguridad. Necesitarás acaparar más poder, porque si sientes que pierdes ese poder, estarás aterrorizado. Si adoras tu capacidad intelectual, ser listo, al final te sentirás estúpido, como un fraude, siempre con temor de no ser reconocido lo suficientemente como alguien inteligente, como alguien capaz. Tremendo esto. Lo que adoramos es lo que controla nuestra vida, es lo que nos manda, es a lo que servimos y es lo que nos esclaviza. El pecado es muy difícil de reconocer. La esclavitud, al pecado, es algo muy difícil de reconocer, es algo muy sutil, porque en realidad se siente como libertad. La esclavitud al pecado es muy difícil de reconocer, porque en realidad se siente como libertad. Parece que estamos tomando nuestras propias decisiones, pero en realidad somos esclavos de lo que amamos más que a Dios. Libre soy, voy a probar qué puedo hacer sin limitar mi proceder, ni mal ni bien obedecer jamás. Suena bien, ¿no? Pero en realidad solo es una expresión de nuestra esclavitud al pecado. Vamos al punto número 3. ¿Cuál es entonces el camino a la libertad? ¿Qué dice la fe cristiana acerca de la libertad? Versículo 35 y 36. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia. ¿De qué está hablando Cristo? ¿Qué significa el esclavo no se queda para siempre en la familia? Lo que está diciendo Jesús es que un esclavo, un trabajador, un empleado, no se queda para siempre en la empresa familiar, en la casa, en los dominios de la familia. ¿Por qué?
Porque su estadía al servicio de una familia o de una empresa depende de su desempeño. Depende de que haga bien las cosas. Si hace bien las cosas será amado y respetado, pero tiene que tener un buen desempeño para poder ser parte de algo. No va a quedar para siempre. El día en que falle va a tener que ser despedido. En nuestro tiempo, aunque alguien trate de ser el mejor jefe, el más paciente, el más justo, la persona más consciente, más empático, si un empleado no cumple con su trabajo, un día va a tener que ser despedido. Eso es a lo que se refiere Cristo. El esclavo no queda para siempre. Depende de su desempeño. Así hay personas religiosas que viven su relación con Dios. Piensan, es que si oro, si leo la Biblia, si evangelizo, si hago, si sirvo a los pobres, entonces Dios va a estar en una buena relación conmigo. Pero si fallo me va a castigar, pero si fallo va a estar enojado conmigo. Hay muchas personas religiosas, en muchas religiones, prácticamente en todas las religiones del mundo tiene que vivirse así, porque todas las religiones del mundo, menos el cristianismo, enseñan eso, que si tú cumples con tu Dios, entonces tu Dios va a ser bueno contigo, pero si le fallas, entonces tienes que tener cuidado. Eso es muy diferente en el cristianismo. En el cristianismo no es eso. Y aún puede haber alguien que diga, yo ni soy religioso, yo no voy a ser esclavo nunca de una religión. Ya dijimos, aunque no lo sepas, eres esclavo de lo que adoras, de aquello para lo que vives. Dice Jesús, pero el Hijo sí se queda para siempre. Dice Jesús, un hijo, aunque falle, un hijo, aunque sea grosero, flojo, un hijo, aunque nos dé un tremendo dolor de cabeza, por el contrario, no lo vamos a sacar de nuestras vidas. Su estadía como miembro de nuestra familia no depende de su desempeño. Al contrario, si nos da dolor de cabeza, vamos a hacer todo lo posible por ayudarle. Vamos a hacer todo lo posible por cuidarle. Vamos a hacer todo lo posible para restaurarlo. Porque es hijo. ¿Se dan cuenta de la gran diferencia? Esclavo o hijo. Dice Jesús, yo soy el Hijo, yo permanezco para siempre. Entonces, ¿cómo nos libera Jesús? Haciéndonos hijos de Dios. Nos libera a través de su obediencia a la ley de Dios, cumpliendo en nuestro lugar y luego tomando nuestro lugar en la cruz y muriendo en la cruz. Así Cristo nos libera de ser esclavos. Y entonces pasamos a ser hijos. Y entonces por gracia somos aceptados delante de Dios y podemos hoy venir delante de Dios, no porque hemos cumplido, no porque hicimos lo correcto, no porque hemos sido lo suficientemente buenos. Venimos porque somos hijos. Venimos porque hemos sido adoptados de pura gracia y así nos acercamos al Padre hoy, liberados. Ya no somos esclavos ni del pecado, ni tampoco somos esclavos de un Dios que nos amenaza y nos dice, vas a ver, si me fallas vas a ver. Claro que no. Cristo dice, yo soy el verdadero Señor. Yo puedo satisfacer tu corazón. Y si me fallas, puedo perdonarte. Esta es una cita de Tim Keller, increíble, cuando está haciendo un estudio sobre este texto. Yo soy el Señor. Yo puedo satisfacer tu corazón. Y si me fallas, yo puedo perdonarte. Si tú no crees en Cristo, déjame decirte, aquello para lo que vives, aquello para lo que estás viviendo, aquello que es lo máximo en tu vida, es un amo cruel. Te va a hacer pagar. Si vives, por ejemplo, para tu carrera, tú no eres creyente, no eres cristiano, no tienes ninguna fe en Dios, ¿te parece eso muy anticuado? Bueno, déjame decirte, estás viviendo para tu carrera. Si no llegas a ser el mejor, como dijimos hace rato, si no llegas a ser el más reconocido, el que ganes más dinero, el que logres lo mejor, el mejor lugar, el mejor puesto, entonces siempre vas a vivir condenado por un sentimiento de que eres un mediocre, de que no has logrado realmente lo que te habías propuesto. Y ese sentido de mediocridad te va a amargar. Y ese sentido de mediocridad
te va a hacer insufrible, te va a ser insoportable. Así te va a cobrar tu ídolo, tu amo falso, tu devoción a él, a tu carrera profesional. Tu carrera profesional no puede morir por ti, no puede perdonarte. Cristo puede perdonarte. Si lo más importante para ti es tener una relación romántica, casarte, tener hijos, entonces si no lo logras, si no te casas, si no logras tener hijos, si no logras quedarte con esa persona que es tu sueño, conquistar esa persona con la que quieres compartir toda tu vida porque es tu ideal, si no lo logras, si no logras ser padre, si no logras una identidad como madre, como padre, como esposo, como amante, entonces siempre te vas a sentir insatisfecho. Imposible que no te amargues. Vas a tener que pagar el precio de adorar ese deseo. Tu identidad de padre, madre, esposo, amante no puede perdonarte. Te va a cobrar, va a ser cruel su cobro. Pero Cristo dice, yo soy el Señor, el único Señor que puede satisfacerte y que si fallas puede perdonarte. Si adoras a Cristo no tienes que obedecer a Dios como esclavo, a ver si Dios me acepta. El cristiano obedece a Dios porque sabe que es amado, que ha sido perdonado. Queremos obedecer a Dios y alejarnos de nuestro pecado y queremos vivir para Él, para su honra y para su gloria. Queremos servir a otros, leer nuestra Biblia, orar. Queremos ser fieles a Él, no porque somos esclavos, sino porque somos amados, porque hemos sido liberados. ¿Qué diferencia entre ser solamente religioso y ser un cristiano? Finalmente, en el versículo 37 leemos esto. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, sin embargo procuran matarme porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Ustedes no quieren que nadie les diga lo que van a hacer. Ustedes quieren vivir como Elsa de Frozen. Ustedes quieren hacer su voluntad y me van a matar. Con eso estaba diciéndoles lo que realmente iba a ocurrir en un poco tiempo. Cristo iba a ser puesto en la cruz. Lo iban a matar, pero esa muerte significaba la liberación del pecado. Significaba que Cristo se convertiría en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es el único amo, el único Señor que tiene compasión de ti, que no será cruel para cobrarte si lo adoras, si no es capaz de morir por ti. Si hoy estás en Cristo, quiero recordarte que hoy estás seguro, eres un hijo y debes de profundizar en esa relación de hijo. Debes de alegrarte de esa relación de hijo. Debes de entender qué significa que no eres amado por algo bueno que hayas hecho, sino de pura gracia. Y si no eres un cristiano, entonces ven a Cristo, deja que Él sea tu Señor, que sea tu amo. Es el único amo capaz de morir por ti, capaz de perdonarte. Quiere perdonarte. Solo conociéndole a Él seremos verdaderamente libres. Vamos a orar. Padre amado, Padre amoroso, Señor, gracias porque has venido a liberarnos de nuestra ceguera espiritual. Creíamos que éramos libres, Señor. Creíamos que vivíamos haciendo lo que nos gustaba y pensábamos que éramos libres, pero solamente éramos estúpidos, ciegos, necios. Solamente vivíamos para nuestra autodestrucción. Padre, oramos por toda la gente que piensa que ser cristiano, Señor, es dejar la libertad, cuando en realidad es encontrar las restricciones que nos harán más libres. Es encontrar el amor, Señor, y el perdón que pueden hacernos realmente productivos, realmente amar las cosas, pero no de forma idolátrica, sino tratar de ser buenos padres, pero no porque ahí está nuestra identidad, tratar de ser buenos amigos, buenos hermanos, tratar de ser buenos profesionistas, no porque, Señor, tú nos vas a castigar, sino porque somos tus hijos, porque hemos sido reconciliados contigo por la obra de Cristo. Señor, qué felicidad y qué libertad caminar, Señor, bajo el señorío de Cristo, el único amo que está dispuesto a dar su vida por los que ama, por los que le fallan. Recuérdanos esto, Padre, recuérdanos tu gracia, recuérdanos tu amor
y que no dejemos que nada nos esclavice. Queremos vivir en la libertad de Cristo. Gracias por darnos esa libertad, Jesús. Oramos en tu nombre, te adoramos. Amén. Amén. Hermanos, vamos a prepararnos entonces para ir a la mesa del Señor. Preparen los elementos y vamos entonces a la mesa del Señor.